Hola chicos, gracias por estar de nuevo hoy aquí en mi canal. Hoy les traigo una receta súper deliciosa, hummus. Me encanta porque lo puedes acompañar con cualquier galletita, es un excelente snack. Bueno, para comenzar, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y empecemos. Bueno, para comenzar con nuestro primer hummus, que va a ser el clásico, voy a utilizar una lata de garbanzos. Si no tienes garbanzos en lata, puedes utilizar el garbanzo normal, pero lo tienes que cocinar antes, ¿ok? Cualquier cosita, si tienen alguna duda, me pueden escribir por Instagram y yo completamente les voy a ayudar, ¿ok? Bueno, para comenzar voy a utilizar un bol, le voy a sacar todo el agua a la lata de garbanzos. La voy a poner en un lado y ahora en otro bol diferente voy a poner todos mis garbanzos. A esto le voy a agregar media cucharadita, bueno en realidad una cucharadita de bicarbonato de soda y un vaso completo de agua. Esto te va a ayudar a que tengas una mejor digestión y a evitar gases. Ahora esto lo voy a dejar reposar por aproximadamente 15 minutos. Ok, ahora con el agua fava, que es el agua del garbanzo, lo voy a batir con una batidora de mano por aproximadamente unos 5 minutos. Esto va a quedar bien cremoso. Le voy a agregar un poco más de bicarbonato de soda, como dije anteriormente, para que tengas una mejor digestión. Es así como va a quedar nuestra agua fava. Parece mucho a la clara de huevo. Ahora en un picatodo vamos a agregar nuestros garbanzos, un ajo, le vamos a colocar sal y pimienta al gusto, que es aproximadamente media cucharadita. Le voy a colocar medio limón y le voy a agregar también el agua fava. Le coloqué exactamente 14 cucharaditas de agua fava. Ahora lo vamos a ir mezclando y le voy a poner también un poco de aceite de oliva, 2 cucharaditas exactamente. Esto lo vamos a volver a mezclar. La consistencia va a quedar bastante cremosa. Me gusta mucho esta técnica con el agua fava. Esto lo seguimos mezclando. Ahora le voy a agregar 2 cucharaditas de tahini. Este tahini lo hice en casa, quedó espectacular. Les tengo la receta y se las voy a dejar, y así no lo tienen que comprar más. Bueno, esta es la textura. Pueden agarrar una espátula y así la mezclan mejor. Y ahora se las voy a mostrar un poco más de cerca. Y este lo vamos a colocar en un bol pequeño. Me encanta el hummus porque es alto en proteína y súper saludable. Le vamos a colocar un poco más de aceite de oliva, lo vamos a decorar muy bonito y es así como va a quedar esta delicia. Ya lo quiero probar. Bueno chicos, ahora les voy a explicar por qué yo hago esto. Bueno, el agua fava me gusta bastante porque el hummus queda bastante cremoso, pero de todas maneras si no quieren hacer este paso, simplemente le colocan el agua del garbanzo o agua fría, ¿ok? No se preocupen. Bueno chicos, ahora vamos a hacer nuestro hummus de aguacate. Para eso estoy utilizando la misma base que de hummus, el hummus clásico, pero simplemente ahora le vamos a agregar cilantro, perejil, un aguacate pequeño y le voy a poner también jalapeños. Si no te gusta el picante, simplemente no se lo pongas. Esto lo vamos a mezclar por aproximadamente 1 o 2 minutos hasta que quede bien verdecito. Me gusta porque es así como comerse un aguacate proteico. Le voy a poner un poco más de sal y pimienta al gusto, un poquito más de aceite de oliva y lo vuelvo a mezclar por unos segundos más. Ahora les muestro cómo va a quedar la mezcla. Este hummus queda muy rico porque el aguacate le da un sabor súper exquisito, además que queda como con un toque picante. Lo voy a decorar con un poco de perejil, un slice de jalapeño y semillas de sésamo. Míralo. Ahora nos venimos con nuestro hummus de pimentón. Para eso vamos a utilizar un pimentón grande, un pimentón pequeño dulce también. Esto lo vamos a colocar en el horno por aproximadamente 10-15 minutos. Le vamos a rociar un poco de aceite de oliva. Tienen que tener cuidado, no se vayan a quemar, ¿ok? Ahora vamos a pelarlos con mucho cuidado y esto se lo vamos a agregar a la mezcla básica que tenemos de hummus. Mira qué bello se ve. Le agregamos un poco más de aceite de oliva, le voy a agregar también sal y pimienta, esto va a ser al gusto y lo vamos a mezclar hasta que quede bien rojito. Mira, es así como queda nuestra mezcla. Esto lo vamos a agregar en un bol pequeño y lo vamos a decorar con pimentones chiquititos cortados. Míralo. Nuestro próximo hummus será de sweet potato, papa dulce o batata como lo conocemos en mi país. Voy a cortar aproximadamente 50 gramos y lo voy a hornear por aproximadamente 15 minutos.
Bueno, ahora haciendo nuestra mezcla básica de hummus, le voy a agregar la batata, el sweet potato horneado, un poco más de sal, pimienta y esto lo vamos a mezclar. Esto va a ser primera vez que lo pruebo, pero ay, de verdad no puedo esperar, que me encanta el sweet potato, la batata. Mira cómo se ve, huele muy bien. Bueno, esto lo vamos a agregar en un bol pequeño y lo vamos a decorar con pedacitos de batata horneada. Míralo. Bueno, le voy a agregar unas semillas de sésamo que no pueden faltar y listo. Es así como va a quedar nuestro hummus de sweet potato. Nuestro próximo hummus será de cebolla caramelizada. Estoy utilizando media cebolla, media cucharadita de azúcar morena y esto lo vamos a caramelizar por unos segundos. Uy, huele súper rico. Esto está listo. Bueno, esta es nuestra mezcla básica de hummus. Ahora a esto le vamos a agregar nuestras cebollas caramelizadas que preparamos anteriormente. Lo vamos a mezclar por unos segunditos. Le voy a agregar un poco más de aceite de oliva. Lo seguimos mezclando. De verdad que el olor es bastante impactante, me gusta. Ahora vamos a colocarlo en un bol pequeño y lo vamos a decorar con un poco de cebollín o cebolleta como lo conocen en otros países. Y listo. Míralo, así queda. Bueno, ahora viene la parte que siempre digo que más me gusta y es verdad, la parte de probarlo. Voy a comenzar con el hummus, el clásico. Perfecto. En serio me gusta muchísimo. Este es el de guacamole. Bueno, el de aguacate. Está picante y me encanta porque amo el picante. Este es el de cebolla caramelizada. Me gusta, pero está como dulzón con la cebolla. Eso es como a las personas que le gustan las caraotas dulces. Venimos con el de pimentón. Está muy bueno. El de sweet potato. Primera vez que como hummus de sweet potato, pero estos son muy ricos. Están deliciosos. Ahora, como siempre me gusta calificarlos, vamos a calificarlos. Bueno, de primer lugar me gustó el de sweet potato. De segundo lugar, a ver, el de pimentón. Después el de aguacate, el clásico porque es el clásico. Y el de cebolla no fue mi favorito. Siento que la cebolla dulce no es mi fuerza. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. De verdad que lo disfruté muchísimo. Y bueno, espero verlos la próxima semana de nuevo aquí. Cuídense, un beso grande, las quiero.